Muchas gracias, David, por dedicarnos tu tiempo, como siempre. Bueno, un Y placer, nada, pues te paso el administrador y ya te dejo con, fantástico. con ellas. A Pues ver. venga, Y eso, cualquier cosita, pues tenéis mi contacto y yo voy a estar atento, así que cualquier cosa, pues me decís. Perfecto, pues ya lo tenemos. Muy bien, chicas, venga, pues que vaya muy genial. bien la Vale, sesión. Albert, Gracias, David, y que nos vaya muy vemos. bien. Hasta luego, Albert. Vale, Chao. chicas, pues nada, un placer conoceros ahora personalmente. He visto vuestros nombres, pero no os conocía. Yo me gustaría, siempre lo hago así, intentar presentarme mínimamente yo y también, como somos tres, nos faltan dos compañeras, somos poquitos, nos intentamos presentar un poco. Quiero saber un poquito también vuestros perfiles, de dónde venís, cuáles, bueno, un poco son vuestros objetivos a la hora de también hacer el máster, también para redirigir un poquito la conversación, ¿de acuerdo? Y también me gustaría, aprovechando, ahora que os decía Albert, tenéis la entrega el domingo, ¿de acuerdo? ¿Tenéis claras las pautas? Porque ahora lo hablábamos con Albert. ¿Tenéis las pautas de la entrega a mano? ¿Alguien las puede, la tenéis en vuestros portátiles? ¿La extensión, todo eso lo tenéis claro? ¿Sí? ¿Sí? Vale, fantástico. Lo que me gustaría es lo que os digo. Yo me presentaré, luego me gustaría conoceros un poquito a vosotras y luego, si os parece, también me gustaría conocer si ya tenéis, supongo que sí, porque estamos a martes, un poquito la idea de vuestro trabajo, vuestra mini guía, ¿vale? Que es la idea un poquito de implementar lo que estamos comentando en las sesiones online, pues eso, en el trabajo. ¿De acuerdo? Como no sé si os había explicado, Alberto, Albert, yo soy profesor en la UAB desde hace pues 16 años con Santi en el máster de periodismo de viajes, hace 10 que soy profesor asociado y también pues desde la primera edición en el máster de periodismo medioambiental. Soy creador de guías de viajes, sobre todo. Vamos, si visteis un poquito las reflexiones que os planteé, muchas también partían de la base de qué es una guía de viaje, ¿no? O cómo el mundo del viaje se está adaptando a la hora de comunicar, también desde el punto medioambiental. Pero también me gustaría hacer una pequeña introducción al principio, pues para que también vosotras tuvierais un poco en cuenta para por dónde puede ir vuestra mini guía, ¿eh? Qué tono narrativo, qué elementos podemos incorporar para que una guía, en este caso que va a ser vuestro trabajo, pero también en un reportaje periodístico, en un podcast, en un video podcast, en toda la panoplia de herramientas que podemos comentar, pues que tengamos presente. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, yo he hecho bastantes guías de viajes, especialmente de destinos que conozco bastante bien. Yo trabajo para medios de comunicación como National Geographic, Viajes, Traveler, Viajar, y como creador de guías de viajes, pues he hecho una de Escocia, una de Irlanda, una muy concreta, una temática sobre hoteles singulares en España y Portugal, una sobre Costa Dorada, para el País Aguilar. Bueno, pues hace muchos años que vengo haciendo estos trabajos y por eso hago este taller que vamos a desarrollar ahora, que es una manera un poquito de implementar. Me va a gustar mostraros ejemplos. Hoy creo que, Albert, yo le pasé documentación sobre diferentes propuestas recientes. ¿Las habéis recibido? ¿Les habéis echado un vistazo? Algunas son fascinantes. No, Berta ha dicho que no. Ya lo verás, no te preocupes. Yo os explico algunas de las propuestas que os ha enviado Albert, que yo le he reenviado mi correo, y a partir de ahí, pues empezamos a caminar, empezamos a hablar, ¿vale? Entonces, ese sería un poco mi perfil. Yo lo que voy a intentar es, tanto con esta sesión, intentar un poco aproximaros cuáles son las tendencias del mundo del periodismo de viaje, el periodismo de viaje y el periodismo medioambiental, que no deja de ser más que periodismo. Por eso quiero saber un poquito si alguna de vosotras venís del ámbito de la comunicación, del periodismo, eh, porque al fin y al cabo lo que vamos a trabajar son herramientas a la hora de construir un relato, evidentemente comprometido con el medio ambiente, comprometido con, pues desde la protección de fauna, flora, espacios, culturas, pueblos indígenas. Es un poco lo que en realidad la sesión de hoy pretende enfocar, ¿vale? Entonces me gustaría conocer un poquito vosotras, no sé quién está en España y quién no. Berta, ¿tú estás en España? ¿Sí? ¿Dónde? Uy, no te escucho. Am, ¿Ahora Ahora sí. me escuchas? Vale.
¿Sí? Soy de cerca de Manresa, un pueblo por Cerca de allí. Manresa. Muy bien. Vale, Sí. pues tanto tenemos una manresana local. ¿De qué pueblo de Manresa, ciudad? ¿Navarclas? Sí, sé dónde está. Sí. Vale, fantástico. Pues ya tenemos a Berta ahí cerquita. No sé si Ana y Evelyn, ¿dónde estáis ahora mismo? Ana, Yo soy de Panamá, de sí. Centroamérica. Y estás en Panamá. Sí, sí, correcto. Fantástico. Ven, pues aquí ya tenemos una panameña fantástica. ¿Y Evelyn, dónde Yo estás soy de tú? México. De México. Sí, Ok. Y ahorita estás en México. sí. ¿De qué parte de México? Nací en el estado de Hidalgo, pero llevo 11 años viviendo en la Ciudad de México. Fantástico. En la capital, en la mega urbe. Así es. Muy bien. Vale, allí, pues bueno, sería interesante una reflexión de cómo hacer periodismo medioambiental en una megaurbe como México, ¿no? Sí, Bueno, es una reflexión que podemos. ¿Tú, Ana, en la capital también, en Panamá? Sí, correcto, sí. Fantástico. Vale, pues ya sé dónde estáis. Yo estoy en Barcelona, así ya nos ubicamos. Y ahora me gustaría saber un poquito vuestra formación, de dónde venís, del ámbito del periodismo, de la hostelería, del turismo, no lo sé, para saber un poquito también cómo redirigir un poco la sesión. Mira, si quieres, Ana, tú que te veo arriba, empiezas tú, te presentas mínimamente, ¿vale? Que yo te conozca. Ok, hola, mi nombre es Ana Ballester, soy de Panamá. Yo estudié diseño gráfico con Ujú, énfasis en publicidad y mercadeo. Tuve la ujú, oportunidad de hacer un máster en dirección de marketing y en el ujú, máster había como en las optativas unas clases de marketing no lucrativo y de ujú. ecología. Y al dar esas clases me di cuenta que mi pasión era más inclinada hacia el ámbito no lucrativo o las organizaciones, ¿no? La ecología, la naturaleza y no tanto inclinado hacia las ventas. Y por eso Qué bueno. decidí tomar este máster que estaba más enfocado hacia unir mis pasiones, la comunicación y el ambiente. Muy bien, fantástico. Vale, ahí descubriste lo que no querías, el marketing que no querías desarrollar, ¿no? Sí. Que luego también es interesante que podamos reflexionar, porque la idea de, incluso yo siempre cuando hago esta sesión, os invito a que intentéis que la mini guía que vais a hacer, que no la interpretéis solo como un trabajo de máster. Es decir, Ana acaba de decirnos que descubrió una pasión, has dicho el ecologismo, la comunicación. Es decir, ¿por qué no pensar que el proyecto que vais a trabajar para este máster, por qué no pensar que puede trascender el ámbito académico? Eh, por eso quiero saber, por eso os digo, quiero preguntaros, quiero saber si ya tenéis la idea, porque ahí podemos redirigir, porque no lo sé si Ana a lo mejor vas a hacer algún proyecto o habías pensado hacer algún proyecto ligado a Panamá. Y por tanto ahí, ¿sí? ¿Ese será el caso? Intuía. ¿Lo quieres explicar? Sí, y así matamos ya, vamos una a una y vamos explicando un poquito. En mi país hay una isla muy popular que se llama ¿Mm? Coiba. Es muy bonita. ¿Coiba? Sí, Coiba. ¿Coiba? Coiba. Mm. C-O-I-B grande. Coiba. Ok, Es muy perfecto. bonita. Es un parque natural. ¿Mm? A veces las personas. La isla está un poco lejos. Está como a 45 minutos en lancha. ¿Sí? De la ciudad hasta un punto, uno viaja en carretera ¿Sí? como unas 4 horas y luego en ¿Sí? lancha 45 minutos. O sea, está Vale. lejos de la ciudad. Cinco Pero lo horas. bueno, 5 horas. ¿ah? Sí, 5 horas. Bien. sí, como 5 horas. Pero lo lindo que como está lejos, está bastante así, con naturaleza, uno puede hacer snorkel. Yo tuve la Mm. oportunidad de una vez ir, vimos tiburones, Qué bueno. vimos tortugas y quisiera hacer mi trabajo de ese lugar y como... es un sitio turístico aquí como para los nacionales, pero siento que no es tan conocido hacia afuera, así que Ujú. quisiera hacer, es mi trabajo acerca de Coiba y mostrar como lo Perfecto. bonito de ahí. Muy bien. ¿Hay comunidad nativa en la isla? No, No. no, Vale. la isla no está habitada, solamente hay como personas del Smithsonian
que hacen Sí. estudio de los animales o de las plantas y la Ujú. policía, para la policía ecológica, porque como digo, es una isla, es un parque natural, se trata de mantener los protocolos de ambiente, de que no se Fantástico. contamine y que las personas que vayan recojan sus desechos y se los lleven para mantener la isla siempre limpia. Así Muy que eso es bien, donde está la fantástico. policía ambiental y el científico, y ya. Muy bien, pues me parece una gran propuesta. Luego, si quieres, le damos una vueltita y desarrollamos algunas posibilidades de cara, por ejemplo, como me has dicho que venías del diseño, pues también Aquí vamos a intentar cada uno, cada una, en vuestro caso, tirando un poco de vuestro bagaje, de vuestro background profesional, formativo, ¿no? En tu caso, Ana, tu guía no solo tiene que ser comprometida con el medio ambiente, sino que tiene que ser de diseño, tiene que ser ole, ¿eh? Tiene que ser una joya, ¿vale? Porque vamos a hablar un poco también de diseño, las tendencias en diseño en un producto como es una guía de viajes o una mini guía o un reportaje en un diario. ¿De acuerdo? Fantástico. Luego le damos una vueltita, Ana. Venga, Berta, Ok. en tu caso, ¿qué habías pensado? Vale, no lo tengo muy claro, porque solo he ¿Mm? pensado un poco el lugar. ¿Vale? ¿Qué Había lugar? pensado en Alemania, en el sur de Alemania, hay una ciudad que se Sí, llama Heidelberg, que es de sí, donde viene mi padre y donde mi hermana estudió ahí Erasmus. Entonces, sí. bueno, tenía como pensado, hay como muchos castillos medievales y como mucha Sí. historia y lagos y cosas así. Entonces había pensado un poco algo donde yo he ido y sé un Mm. poco qué puede hacer la gente, porque si no, Vale, vale, fantástico. Como idea sería eso, ¿no? sí. Vale, lo que pasa es que intentemos, que está bien, ¿eh? Pero en el caso, por ejemplo, de Ana, queda muy claro que si lo enfoca bien, puede hacer un gran trabajo de comunicación y de compromiso medioambiental, porque ella va Sí. a dar pautas precisamente para proteger los recursos naturales, la fauna, esa policía, porque está esos protocolos, precisamente porque es una isla que es una joya. Yo os pondré algunos ejemplos también similares en España donde hay esas pautas, ¿no? En el caso de Heidelberg, que entiendo que debe ser O sea, precioso, sí, pero sí, por los alrededores, bien, hay una montaña al lado y vale, como al lado del río hay también mucho bosque y es allí donde están como los castillos y todo eso. Pero vale. Vale, vamos a dar una vueltita. Me parece bien, ¿eh? Evidentemente, yo siempre digo que hagáis el trabajo en aquello en lo que más cómodas estéis, lo que conozcáis. Evidentemente, Ana hace de Panamá porque es lo que conoce. Has estado en la isla, ¿verdad, Ana? Has dicho. Y tú, Berta, pues me parece bien, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a intentar darle una vueltita, ¿vale? Para que ese periodismo medioambiental esté latente, esté presente. No, no es difícil, ¿eh? Solo es encontrar. Ya no sería tanto a nivel temático de qué explicar, porque seguro pues castillos, lagos, bosques, precioso, un enclave turístico debe ser muy interesante, pero vamos a intentar buscar, por ejemplo, y eso se trata también de hacer una labor de búsqueda, de chequear si hay alguna problemática medioambiental, si hay algún exceso de turismo masivo en los últimos años. No sé si yo hace unos años, todo esto se lo pasé a Albert, no sé si os ha llegado, pero se hizo muy viral. No era Alemania, era el sur de Suiza. Pues una zona preciosa también, con unas cascadas, unos ríos maravillosos, pero claro, las redes sociales, ¿qué es lo que genera ahora? Pues un postureo, una masificación. Entonces, del vídeo inicial de unos jóvenes que descubrieron aquello que era como un tesoro en medio de la nada, donde nadie prácticamente iba porque lo desconocía, pues los vídeos que vinieron un año, 2 años después era terrible. Basura, gentrificado, bueno, terrible. Entonces, puede ser interesante en tu caso, porque estamos hablando del corazón, supongo que del sur de Alemania, pues a lo mejor intentar encontrar algún tipo no te digo problemática, pero sí algún tipo de hilo conductor que nos permita poner en valor ese patrimonio histórico, castillos, natural, lagos, bosques, pero con algún componente que nos acerque a ese periodismo comprometido con el medio ambiente.
¿Entiendes? No sé, por ejemplo, una Sí. cosa que es últimamente se lleva a cabo mucho en proyectos turísticos, porque aquí vamos a hablar un poquito de todos los componentes que están envueltos en la comunicación y en el periodismo. Pues tenemos el periodismo, propiamente, pero tenemos también el turismo, tenemos también el marketing, un poco lo que Ana decía que no le acaba de gustar, pero el marketing es importantísimo para que un destino, por ejemplo, como puede ser una reserva de la biosfera, esté protegida, pero al mismo tiempo tenga una serie de visitantes que reporten recursos, riqueza a la comunidad local, a la preservación del medio ambiente, ¿entendéis? Sí, o sea, tenemos que entender todas las variables que hay ahí, ¿no? Entonces, en tu caso, si te parece, luego le damos una vueltita o tú empieza a investigar. Me parece fantástico, sobre todo, que hagáis cosas que las sentáis cercanas, ¿eh? Que conozcáis y que, por eso, como os decía antes, que se conviertan en algo que pueda incluso trascender el trabajo académico, ¿eh? Porque quien te dice a ti, Berta, ¿tú sueles ir por allí a visitar familia o algo por el estilo? Mm, ¿Conoces la zona? ¿Sí? sí. Lo digo porque en un momento dado, de verdad os lo digo, no es la primera vez que alguno de los proyectos que compañeros y compañeras vuestras han hecho en anteriores másters son tan buenos, y yo siempre los invito a que, ¿por qué no presentarlos a autoridades pues del ámbito del turismo, del ámbito del medio ambiente, de la zona en la que están enfocados? ¿Me entendéis? Entonces, bueno, vamos a dar una vueltita, ¿vale? Pero me parece interesante esa vinculación de patrimonio cultural y también histórico a través de castillos o ciudades y demás, ¿vale? Venga, nos falta Evelyn. Vale. A ver qué nos va a proponer desde México. Hola, yo Hola. estudié comunicación social. eh, ¿Sí? Egresé hace 6 años y después empecé a trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal de México. Y Sí, ahí, muy bien. pues, mi pasión hacia la comunicación ambiental. Eh, Fantástico. Posteriormente me cambié al sector privado en un grupo de empresas que vende soluciones ambientales. Pero Ujú. bueno, mi trabajo, lo quiero enfocar a dos lugares que visité durante mi estancia en la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Sí? Una, bueno, es que aún no me decido por cuál de los dos, pero A ver, uno, venga. uno de ellos es sobre las Islas Marías. No sé si ¿Sí? conozcan sobre No, no ellas. conozco. Bueno, Explícanos. son tres islas frente a las costas de Nayarit, acá en México, pero Ujú. solo una ha estado abierta al, al ingreso a la isla. Y esa ¿Sí? isla durante muchos años fue una cárcel tipo Ujú. Alcatraz en Estados ¿Sí? Unidos, y ¿Sí? hace poco la cerraron y la abrieron al turismo de bajo impacto. ¿Sí? Entonces, me tocó ir y explorar como la parte histórica por el sentido de que era una cárcel, y también pues ¿Sí? la parte ambiental. Entonces, Ujú. es como una de las guías que tengo pensado. Y la otra es sobre la Sierra Nororiental en Puebla, ¿Sí? donde una comunidad indígena ha creado una serie de cooperativas, ¿Sí? y entre ellas fomentan el turismo ambiental, y ¿Sí? tienen varias actividades, por ejemplo, la producción de miel de abeja melipona, ¿Sí? la creación de muebles con bambú. También tienen un hotel, pero pues también con prácticas sostenibles, y ¿Sí? una escuela en la que fomentan no solo como las prácticas escolares tradicionales, sino que también el cuidado al medio ambiente. Entre ellas, por ejemplo, la enseñanza del sistema Milpa, que ¿Mm? es una forma de agricultura en la que se cosecha maíz, frijol y calabaza al mismo tiempo, pero esta ¿Mm? forma de cultivar hace que las tres especies entre ellas se llenen de nutrimentos, y Qué así bueno. no deterioren tanto la tierra. Qué bueno. Tienes un problema, Evelyn. ¿Sabes Y cuál? ¿Sabes cuál? el escoger una. Que las dos son magníficas. Sí. Son buenas propuestas.
tienes que coger una, pero son muy interesantes. A mí, si me permites, la segunda me encanta. Por eso es lo que os decía, la proyección, no solo la comunicación medioambiental, no solo hay que pensar en el medio ambiente como patrimonio natural, histórico, sino también humano, ¿no? El tejido humano, el colectivo, aquí esta comunidad indígena, eh, no solo el turismo le va a ayudar a preservar a través de esa pedagogía, de esa comunicación que ellos mismos van a hacer de ese entorno tan cercano para ellos, tan conocido para ellos, sino que es que además va a revertirles ¿no? En una propuesta de futuro para las generaciones venideras. Entonces, las dos me gustan, ¿eh? Ya te digo, tienes que escoger. La primera también es muy interesante porque se apunta un poquito. Bueno, una de las tendencias que os quería comentar, ahora os voy a intentar explicar un poquito por dónde van los tiros a la hora de construir guías de viajes, hablando en general, pero luego desde el punto de vista de las guías de viajes o la comunicación medioambiental enfocada en lo que diríamos las clásicas guías de viaje para viajeros. ¿Sí? Entonces, eso nos va a permitir detectar tendencias en el mundo del turismo, en el mundo de la comunicación, nuevos formatos, nuevas tecnologías que nos ayudan a proyectar todo este material que me habéis mostrado ahora vosotras. ¿Eh? Luego lo voy a intentar desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, chicas, las tres propuestas son muy interesantes. Eh, algunas, creo que el caso de Berta no es que no sea una buena propuesta, pero te falta afinar. Las otras un poco ya están solas porque una isla pues que es difícil llegar, que es un patrimonio natural, la de Ana, hablo, pues ya está, es fácil, es fácil focalizar en el territorio. Ahora es cuestión de que Ana trabajes pues los diferentes elementos para que eso no quede solo en una. La idea es que no solo quede en una guía descriptiva, de contenido, sino que trascienda y se convierta en una herramienta de comunicación medioambiental y también una herramienta de riqueza, vuelvo a repetir, para ese entorno y de protección para ese entorno. ¿Sí? En el caso de Evelyn también. En el tuyo, Berta, yo lo que haría sobre todo sería esto. Si te parece hoy, y vuelvo a repetir, tenéis mi correo electrónico, ¿eh? Cualquier duda en estos días, aunque como os ha dicho Albert, pues en Semana Santa la universidad está cerrada. Yo soy autónomo y estoy abierto 365 días, 7 días a la semana, ¿vale? Entonces, el correo lo voy a ver y si tenéis alguna duda me decís. Entonces, por ejemplo, Berta, yo lo que te pediría es que si quieres entre hoy y mañana le des hagas una pequeña investigación de esta zona que tú has dicho, de Heidelberg, que intentes. Porque, por ejemplo, a nivel de, te pregunto, por eso te decía si habías visitado tú estas zonas. A nivel de comunidad, en Heidelberg, ¿hay algún tipo de comunidad que esté recuperando tradiciones ancestrales, algún tipo de artesanía local, algún tipo de, por ejemplo, patrimonio natural que estaba en peligro pues por ejemplo, ya sea por una pandemia en el ámbito de bosques, alguna especie que se esté recuperando, alguna especie de fauna en peligro de extinción, que se esté haciendo algún proyecto, osos, lobos, no lo sé. ¿Me entiendes por dónde voy? Que encuentres, imagínate qué haces, no sé, ¿qué significa Heidelberg? El Burgo de Heidelberg, ¿qué significa Heidelberg? Heidel es como, guau, ¿cómo lo traduzco? Como un, guau, es que no sé cómo decirlo en castellano. A ver, Eh, o en inglés, ¿no? O busca la traducción. Porque ahí a lo mejor encuentras la pista. En el caso de Evelyn sí. es muy claro, ¿no? O sea, Islas Marías, pues esa isla antiguo presidio, ¿no? Tú tienes, o Sierra Puebla, tú tienes que encontrar un hilo conductor como ellas han encontrado a la hora de promover. Entonces, por ejemplo, fíjate que podría ser interesante. Es como si me dices, por ejemplo, Sierra Morena en España o el Asports, tú que eres de aquí, Asports, conoces Sí, Asports, ¿no? El Maestrazgo, sí. la recuperación, por ejemplo, del quebrantahuesos, ¿no? Una especie en peligro de extinción. Pues imagínate que
el quebrantahuesos, es como Evelyn, el quebrantahuesos vendría a ser como un ave gigantesca como podía ser el cóndor, ¿no? Entonces es un ave de rapiña que vive de quebrantar los huesos, los cadáveres de las reses, cogen los cadáveres y los tiran desde las alturas a las rocas y entonces comen el tuétano, ¿no? Pero esa es una especie que ha estado en peligro de extinción. Y en esta zona cercana, en el sur de Cataluña, se han hecho proyectos medioambientales y turísticos, es lo que os digo, el nexo con el turismo, para que el quebrantahuesos sea una especie que te ayude a disfrutar y conocer del entorno natural de esa especie. Por tanto, si tú haces un turismo responsable y ves, o buitres leonados, por ejemplo, también es una zona, un ave que estaba en peligro y que gracias al esfuerzo de comunidades locales han hecho que a través del turismo responsable ese animal totémico, casi simbólico, para esa zona, se haya convertido en un elemento de revitalización turística y de riqueza para esa zona. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y entonces, en tu caso, Berta, a lo mejor, si encuentras, pues imagínate, yo qué sé, lo que te digo, el lobo, el oso, eh, o otra especie, ¿no? Una especie, a lo mejor, no lo sé, de conífera concreta o algo por el estilo que te ayude, que te dé un hilo conductor. Esa es la clave Vale. y esto es válido para las tres. Las tres tenéis que encontrar en esta construcción de vuestra mini guía de un storytelling, de un relato, tenéis que encontrar un tema, un hilo conductor que sirva para hilvanar todo vuestro relato. ¿Sí? Todo tiene que estar latente y enganchado de esa percha, ¿no? En el caso de Ana, pues debería ser esto, una isla, un tesoro de Panamá que gracias a su distancia respecto al turismo masivo es un tesoro que hay que preservar, pero que hay que disfrutar. Entonces, yo de ti, Ana, lo que haría es herramientas para explicar la isla, sus tesoros naturales, arrecife, tortugas, lo que sea, pero también dar pautas para que ese disfrute de ese turismo se convierta también en una manera de preservación del medio ambiente y de enriquecimiento si es necesario, porque pues, si hay una playa que es privada y que solo se puede acceder pues, con lancha y eso implica pagar un peaje que reporte pues yo qué sé, a través de alguna acción de preservar ese entorno, pues que eso también lo expliques. No debéis olvidar que vuestra mini guía, como toda guía de viaje, tiene que tener una función práctica. ¿Sí? Las guías de viajes parten de una necesidad, que es explicarnos algo que no conocemos o explicarnos algo que conocemos de otra manera. Y eso sí que aplica directamente a ti, Berta. Estamos hablando del sur de Alemania. Estoy convencido de que hay guías, pues desde Lonely Planet, seguro que hay que hablan extensamente de esa zona de Alemania, pero que tú tienes que encontrar un enfoque que haga que tu guía sea singular y comprometida con esa comunicación medioambiental. ¿Sí? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, que he traído algunos ejemplos. Fijaos, que os pueden dar ideas. Mirad, una de las pautas que la reflexión que os lancé, que habéis comentado en los últimos días, a ver, voy a poner aquí. Ahora no estoy seguro si se la he pasado esta tal cual a Albert. Pero mira, os muestro una de las tendencias de las guías de viajes. Cada vez más os voy a enviar, os voy a mostrar un editorial que es Geoplaneta. No sé si tú conoces, Berta, ¿te suena? Geoplaneta es del Grupo Planeta. Y os voy a mostrar esta guía. Mirad, no sé si la veis bien. A ver, la pongo así. ¿La veis? ¿Sí? Dice, guía de ecoturismo eólico. Y fijaos, dice 10 rutas por la España rural. ¿Lo veis? Fijaos, esto es y fijaos que hay diferentes ubicaciones, ¿no? Rueda del Jalón, la Sierra del Perdón, Coaña. Es decir, son rutas de la España rural, lo que aquí en España, Ana y Evelyn, se conoce como la España vaciada. La España rural donde
sabéis, supongo que también bueno, pues en México igual, ¿verdad, Evelyn? O Ana, la mayoría de la gente vive en grandes ciudades o ciudades medianas o grandes, y claro, el ámbito rural, pues cada vez la gente joven suele ir para la capital y se convierte en un espacio, pues eso, que las nuevas generaciones desechan. Y eso implica que, pues, pérdida de patrimonio cultural y también de desprotección del medio ambiente, ¿no? Pero fijaos que aquí la propuesta que os muestro es a través de una propuesta que es el ecoturismo eólico, es decir, esos parques donde, fijaos, os muestro algún ejemplo, para que veáis. Mira, la rueda del salón. Dice, el silbido del viento por carreteras secundarias. Los ríos aragoneses que tributan al Ebro, con su margen derecha, recorren los valles bajos del Jalón, un vergel de cultivos entre grandes altiplanicies de estepa. En este panorama de relieves horizontales destacan los escarpes de la Muela. Su árida soledad esconde maravillas insospechadas. Para desvelarlas, seguimos una ruta impulsada por el Cierzo. El Cierzo es un viento de esta zona. Dice, y carreteras secundarias y caminos de acceso a los parques eólicos. Entonces, ¿qué acompaña esta sección? Pues acompaña un mapa, ¿ya veis? ¿Sí? Esto lo podéis hacer para vuestras miniguías. Deberíais hacer un mapa de la región. Por ejemplo, si tú finalmente haces la Sierra de Puebla, Evelyn, pues un mapa de la región que expliques al lector o lectora de tu guía el entorno, las fronteras de ese espacio. Y fijaos que aquí lo que acaba de hacer es una introducción. Habéis visto que dice que la ruta discurre por carreteras secundarias, caminos poco conocidos. ¿Veis la singularidad? No está hablando de espacios gigantes que aparecen en guías turísticas, masivas. No, no, está buscando la singularidad para descubrir, pues eso, a través del turismo eólico, espacios naturales, como decía aquí, las montañas, por ejemplo, y espacios como puede ser, por ejemplo, mirad, pues lo que decía. Estos son las formaciones rocosas de esta región. Fijaos, ¿no? Es una propuesta muy singular, muy acotada, no está haciendo toda España, está haciendo 10 rutas de España. Está haciendo foco. Esta es una de las tendencias en las guías actualmente. Ya no vale hacer la gran guía. ¿Sí? ¿Entendéis? No vale hacer Panamá. Lo que la gente cada vez busca más, Ana, es eso. La isla, tu isla, Coiba, y en el caso de Sierra de Puebla, algo concreto, y en el caso de Berta, una zona concreta del sur de Alemania. ¿Se hacen guías genéricas? Sí, pero cada vez más buscamos eso. El viajero busca espacios acotados, donde haya una proximidad y un conocimiento muy cercano de él, como os decía, de curiosidades, de pequeñas historias ligadas a una comunidad, a una tradición, a un paisaje. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar esa singularidad. Mirad, yo siempre digo que hace muchos años, hace 16 años que hacemos el máster de periodismo de viajes y el taller de guías de viajes lo hago yo porque he hecho guías de viajes. Y siempre digo, las editoriales de guías de viajes, Geoplaneta, National Geographic, cualquiera, la que queráis, son auténticas detectoras de tendencias en el mundo del viaje. O sea, huelen. Bueno, no huelen, no es algo intuitivo, está estudiado. ¿Cuáles van a ser las tendencias del viaje en función de muchos contextos? Contextos geopolíticos, bélicos, medioambientales. El cambio climático, ¿pensáis que no está ya redirigiendo muchos de los destinos? Ya os digo que en España, por ejemplo, es un problema que vamos a tener en breve. España durante 50 años ha sido un destino de sol y playa. Pero claro, ahora no tenemos sol, ahora tenemos un infierno en verano. Porque la desertización, esos cambios extremos de temperatura, tenemos las danas, no sé si estáis al corriente de la dana que se produjo aquí en Valencia, en esos cambios bruscos, cómo está subiendo el nivel del mar y, por ejemplo, las zonas litorales se ven afectadas, ¿no? Entonces, todos esos elementos cambian la tendencia de viajar. Y eso las editoriales que hacen guías
como puede ser la vuestra, guías de viajes o guías como esta que os acabo de mostrar, eso lo tienen muy presente. Y se adelantan, esa es la clave, se adelantan a 2, 3, 4 años a esa tendencia del viaje, porque se tienen que adelantar a lo que los viajeros esperan. Mirad, recientemente el gran punto de inflexión a la hora de entender cómo las editoriales que se encargan de hacer este tipo de productos tuvieron muy en cuenta y casi, evidentemente, no lo tenían, no lo sabían, pero, ostras, lo intuyeron de alguna manera. Fue la COVID, la pandemia de la COVID. La COVID cambió los hábitos de viajar y también de nuestra relación con el medio ambiente. ¿Recordáis? Y eso sí que se lo envié a Albert, que es lo que habéis recibido hoy. A partir de la COVID, muchas de esas editoriales empezaron a ofrecer productos de destinos de proximidad. ¿Sí? Como no podíamos viajar fuera, empezaron a hacer proyectos editoriales de guías que hablaban del entorno natural y medioambiental más cercano. ¿Sí? Y claro, como no podíamos salir de nuestro entorno y viajar, se convirtió en una herramienta básica para mucha gente, y en España es una tendencia que antes de la COVID ya existía, pero la COVID acabó de consolidarla. No sé si habéis viajado vosotras en este medio de transporte. Autocaravanas, vans o similares. ¿No? Ana, ¿no? ¿Berta? ¿Evelyn? ¿No? Las autocaravanas, las vans, se han convertido en una de las tendencias en el viaje en los últimos años. ¿Por qué? Porque te da autonomía, te da independencia y con la COVID, ¿qué te permitía? Viajar con tu núcleo de seguridad, poder viajar a un entorno cercano, conocer un espacio medioambiental próximo y, por tanto, esa vinculación con una naturaleza que a priori, por cercana, muchas veces es desconocida. ¿No? Muchas veces nos vamos, vosotras sois viajeras, entiendo, nos vamos al fin del mundo a buscar maravillas naturales, tesoros coralinos a lo mejor, y Ana tenía su isla Coiba, la tenía al lado, a 5 horas, ¿no? Esto nos suele pasar, ¿no? No sé a vosotras, ¿eh? A mí, que me muevo en el mundo del viaje y trabajando para revistas del viaje, pasa esto, ¿no? Que te vas al fin del mundo y no eres consciente de que tienes, por ejemplo, pues no sé, Berta a lo mejor lo va a conocer más que vosotras. Tenemos la isla de Menorca, reserva de la biosfera, maravilla en el Mediterráneo, pero que, justo lo que os decía antes, cada vez más ya no puede soportar la presión del turismo cada vez más masivo, un turismo que se acerca, un turismo de lujo que se acerca a través de pequeñas o grandes embarcaciones lujosas y que ataca la Posidonia y que por tanto merma la calidad de las aguas y de las especies. ¿Entendéis? Esa es la problemática que os decía que a veces hay que buscar para justificar una mini guía como la vuestra. ¿Sí? No solo puede ser o poner sencillamente en valor eso, un espacio como puede ser Sierra Puebla y ese esfuerzo de la comunidad, pero también explicar un espacio bien lindo, bien hermoso, pero que tiene un problema, que es que si no lo cuidamos, puede desaparecer. Y para eso una mini guía como la vuestra puede ser una buena herramienta para dar pautas de disfrute de ese espacio, pero también de preservación, conocimiento, ¿entendéis? De ese entorno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como os decía, las autocaravanas se han convertido en España en los últimos 7, 8, 9 años. Una autocaravana que antes prácticamente era residual se ha convertido en un objeto de lujo, porque la gente cada vez más quiere ese entorno. En vuestro caso, como os decía, sois viajeras, ¿no? Entiendo que sois viajeras, ¿no? ¿Os gusta viajar? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. Pregunta, ¿os gusta viajar solas? ¿Cómo viajáis? ¿En pareja, con amigas, solas? ¿Cómo soléis viajar? Eso me interesa saberlo. Venga, Berta, Sí, ¿cómo viajas tú? Yo con amigos o con familia. Sola no. No. ¿Evelyn? Sí, también con amigas, acompañada. Sola nunca. Oh, qué curioso. ¿Ana? bueno, a mí no personal me gusta más viajar en familia. La primera vez que viajé sola
fue este año. Sí que nada más viajó sola una vez. ¿Sí? Y ahora cuando vamos a hacer lo de el viaje a Vietnam, me tocará a mí viajar sola primero hasta Barcelona, así que ese va a ser mi segundo viaje sola. Vale. Pero mayormente viajo en familia. Fantástico. Pues rompéis la regla absoluta de una de las tendencias cada vez más entre chicas jóvenes como vosotras viajeras, que es viajar sola. Cada vez más las mujeres viajáis solas y eso las editoriales lo saben. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces una mini guía puede estar hecha desde el punto de vista de género femenino. Os muestro una obra que es maravillosa. Mirad, ¿sabéis? Yo viajo sola. Es una declaración de intenciones de esta viajera, que no solo es una viajera. Andrea Vergareche es una ilustradora. En este libro está, que no es una guía de viajes, es mucho más. Es un compendio de consejos, viajes, información práctica para una viajera. Y sobre todo lo que vais a ver es que como ilustradora, eh, Andrea no hace fotos, que sería lo más propio para hacer una guía de viajes. En vuestra mini guía tenéis que incorporar imágenes. Tened en cuenta la importancia, y aprovecho para eso, la importancia de citar de dónde sacáis la fuente, de dónde sacáis, ya sea una foto, ya sea también si usáis IA, si usáis inteligencia artificial, la cita expresa de dónde la habéis usado y por qué, cuál era el objetivo. Eso lo podéis hacer al final de vuestra mini guía de una manera elegante que aparezca al final para no ensuciar vuestro diseño, vuestra estructura, ¿de acuerdo? Pero es importante que haya unos créditos de clarificar la fuente y ya sea de una imagen o sea del recurso que uséis. Entonces, como os decía, Andrea no usa fotografías como un elemento de descripción de los viajes que ha hecho sola, sino que usa esto, su talento. ¿Lo veis? Ilustraciones de sus viajes por el mundo. Si ha estado en el Tíbet, o si ha estado en Machu Picchu, o si ha estado en Tailandia, ella va a hacer su visión personal del viaje. Fijaos que aquí hay una cosa muy interesante que es una de las tendencias que a lo mejor incluso os puede servir para vuestras mini guías. Fijaos que es un libro, es Yo viajo sola. Es una declaración de intenciones. Y aquí están encapsuladas muchas de las tendencias en el mundo de las guías de viajes y también en la comunicación medioambiental. La visión, por ejemplo, femenina. Está hablando de un mundo, una naturaleza, una experiencia viajera desde la mirada de la mujer. Y eso que parece una tontería, no lo es. Porque, como dice, hay una viajera, Patricia Almarcegui, que dice, las mujeres, cuando viajamos, nos fijamos en otras mujeres, porque buscamos siempre, pues, cómo van vestidas, cómo yo voy vestida, cómo van ellas, las mujeres en Irán, o en Afganistán, o en Perú, o no sé, en el Congo, o donde sea. Buscamos el referente, igual que los hombres buscamos cómo van esos hombres, cómo es su forma de entender el mundo. Entonces, esta visión, fijaos, femenina y además en primera persona, eso es una cosa que me gusta destacar. Fijaos, yo viajo sola. Está hablando una mujer y que su testimonio, el relato que ella hace, lo escribe en primera persona. ¿Por qué pensáis que puede ser interesante y que cada vez más muchas guías, reportajes medioambientales, en National Geographic, en revistas que explican una problemática medioambiental, la primera persona está presente? ¿Por qué pensáis que cada vez más nos interesa el yo narrativo? ¿Qué os parece? ¿Qué Bueno, valor pienso aporta?
Pienso que, bueno, porque así se involucra al lector de que lo veas desde, o sea, cómo a ti te gustaría que fuera el mundo, o como dicen, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, entonces como para que se involucre, que lo vea como desde su perspectiva Eso. y aprecie más las cosas para que las protejan, digo yo. Muy bien. ¿Qué os parece a vosotras, Evelyn, Berta? ¿Qué os aporta? ¿Qué creéis que aporta el yo narrativo en un relato, como puede ser un reportaje en un periódico, que hable sobre alguna cuestión de preservación medioambiental o de preservación de una comunidad indígena, de algún recurso? ¿Por qué pensáis que el yo aporta una singularidad a este relato? Yo creo que porque al ser más personal lo hace sentir más cercano Eso y es. Muy bien. también, pues, eh, contándolo desde una experiencia más propia y personal, justo lo vuelve un poco más interesante para poder vivir esa vivencia y experimentar de qué manera nosotros la vivimos. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Estás de acuerdo, Berta? Sí, Veía que sentías. Sí. Esa es la clave, chicas. El relato en una. Las guías de viajes, ¿habéis usado alguna de vosotras alguna vez la Biblia de la guía del viaje que es Lonely Planet? ¿Alguien ha usado Lonely Planet? Bueno, vosotros sois muy jóvenes y ya usáis internet, blogs, redes sociales. La Lonely Planet hasta hace nada era la Biblia de las guías de viajes. Claro, una Lonely Planet en el mundo de la comunicación, en el mundo que con un clic en Wikipedia, en una web, en un blog, en redes sociales de un TikToker, de un influencer, vas a encontrar en un clic esa información que antes solo encontrabas en una guía en papel, ha hecho que también las editoriales cambien su forma de acercarse a los usuarios de sus guías. Por eso el yo narrativo es tan importante ahora, porque ¿qué son las redes sociales sino la entronización de la opinión personal de cada uno de nosotros? ¿No? Cada uno se puede convertir en un defensor del medio ambiente porque si va de viaje y a través de sus fotos, de sus vídeos, de sus textos, se puede convertir desde el yo en un relator, ¿no? En un comunicador. Por tanto, las guías de viajes no son ajenas a eso y los reportajes en diarios, pues eso, desde el punto de vista medioambiental, no pueden ser ajenos a que el yo narrativo debe estar presente en nuestros trabajos. Por eso os invito, si consideráis que encaja, a que el yo esté presente en vuestras guías, ¿sí? Porque, como apuntaba Evelyn, si yo me leo una guía en la que Evelyn me habla, por ejemplo, por ejemplo, voy a tirar de lo que me ha dicho antes. Imaginaos, en una parte de su guía de la Sierra de Puebla, donde me explica cómo la comunidad nativa produce miel, ¿no? Y cómo van de buena mañana a buscar los panales. Y ella me explica desde su yo cómo huele el monte, el zumbido que siente de las abejas, incluso que alguna le pica, a pesar de que los indígenas llevan una antorcha para que con el humo se espanten. Yo ese relato lo voy a leer con mucho interés porque voy a decir, esta chica, Evelyn, lo que me está explicando es algo tan vivencial, tan cercano, que me va a hacer incluso decir, yo quiero conocer también ese lugar, ¿no? Esa sierra, a través de esas experiencias. Esta es una de las palabras que a veces también se usa hasta el extremo, ¿no? La experiencia turística. A mí a veces ya me cansa, ¿no? Todo es experiencia, ¿no? Vivimos en un mundo donde lo que antes era los viajeros y viajeras, pues no todo el mundo tenía esa oportunidad. Ahora todo el mundo más o menos tiene esa opción de viajar. Y tal, todo desde el punto de vista turístico y del marketing, todo se ha convertido en una experiencia. Y no todo es una experiencia. ¿Eh? La experiencia es cuando es algo singular, cuando es algo, como decía creo que también Ana, algo que a ti te gusta, como tú lo has vivido, lo quieres ofrecer a otros, quieres que, ¿no? Hacer el bien a otros explicándoles esa vivencia y eso va a ayudar precisamente a que te conciencie desde un punto de vista medioambiental
y a que te incentive a que quizás quieras ir a este lugar, ¿no? No sé si, por cierto, Evelyn, tú cuando has hecho esta propuesta de Sierra Puebla, es porque tú ya conoces esta comunidad, ya has visto un poco su manera de trabajar, Sí, de hecho, algo que me pareció curioso que dijo hace rato sobre las picaduras de las abejas, y estas abejas no tienen aguijón. ¿no? ¡Ay, qué bueno! No, ajá, pero sí dan como un tipo mordida, pero no se te Sí. hace como una roncha, como por ejemplo con la abeja africana. Ah, Y ok. también en la comunidad hay distintos tipos de miel, dependiendo de, por ejemplo, la floración de cítricos, de agave, entonces también tiene como muy peculiar el sabor, la miel de acuerdo a eso. Claro. ¿Veis? Eso se puede convertir en su mini guía, ¿no? Lo puede convertir en casi en una experiencia o una vivencia gastronómica, de paladar. Quiero decir, me voy por la mañana, vamos a un lugar donde hay cítricos y la miel que luego voy a degustar, o el viajero puede degustar, y fijaos, ¿no? El círculo que hemos dicho. No solo el viajero o viajera descubre un espacio medioambiental rico, que hay que preservar, sino que luego va a saborear ese paisaje y a través de la compra, por ejemplo, de esa miel, va a ayudar a esa comunidad, por tanto, lo que ella decía, ¿no? Esa cooperativa, ese turismo cooperativo, ese círculo, va a ayudar a, a preservar ese espacio. Pero eso desde el yo, desde la primera persona, no tiene precio. O tú, Ana, como me decías, ¿no? Creo que hiciste buceo y pudiste ver, ¿no? Tortugas, esa sensación de decir, casi tocar, si se pueden tocar, no sé si también la policía medioambiental permite o no ese contacto tan directo, pero desde el yo, creo que puede ser muy interesante para todas vuestras propuestas explicar eso, ¿sí? ¿Parece? Bueno, y luego si consideráis la visión femenina, pues también, ¿de acuerdo? Creo que es interesante. Entonces, luego, ahora os voy a mostrar otra cosa. Disculpad que es que tengo los libros aquí, se me va a mover ahora la cámara, ahora la vuelvo a poner igual, ¿eh? A ver, pongo esto aquí, ¿sí? Ya estoy ahí. Os quería mostrar, ¿me veis bien? Vale, ¿me veis bien, chicas? Vale, os quiero mostrar esto. Esta guía, ¿la veis bien? ¿Veis el título? ¿Veis lo que hay aquí abajo? ¿Qué dice aquí? Libro de viaje, el primer libro de viaje multimedia. Os presento a la primera guía de viajes multimedia que se publicó en España hace ya 10 años. ¿Qué significa esto? Mirad, esta guía no es una guía de viajes, es un relato viajero de una pareja concreta, Rafa Ocon y Noé Escayena. Él es periodista y Noé es ilustradora. Fijaos que el título es De Alaska a la Patagonia en elefante. ¿Qué significa esto? Pues que esta pareja, como muy bien dice su título, hizo este viaje. Hizo el viaje que iba del norte del continente americano al sur. ¿Sí? Por tanto, este libro en papel tiene, a ver cuántas páginas, 543 páginas. Evidentemente no puede ser una guía de viajes de todo el continente americano. Lo que es el relato en primera persona de esta pareja. Él es periodista y videocámara, ella es ilustradora. ¿Qué encontramos en esta? Me encanta mostrar este ejemplo porque es lo que os decía, encapsula un poco lo que os he dicho, las tendencias y en el caso antes del yo desde el punto de vista femenino. Pero aquí encontramos, fijaos, mirad qué incluye este libro y que os invito a que lo implementéis en vuestras mini guías. Mirad, ¿lo veis? ¿Qué incluye? Sobre todo a través de el código QR,
una gran herramienta, incluye fotogalerías, vídeos, ilustraciones, mapas, sonidos, música, timeless, fotos, como se decía. Esto es una cosa que tenéis que usar e implementar en vuestras guías, chicas. El código QR, la tecnología actualmente nos permite eh, incluir en el trabajo elementos que con la dictadura del espacio, esto lo vais a experimentar. ¿Alguna vez habéis hecho alguna guía de viajes o algún reportaje? ¿Os habían marcado en la extensión para explicar algo alguna vez en algún trabajo? ¿Sí? Berta, ¿qué habías hecho tú? Explica un Un, ejemplo. como un póster enorme, pero ¿Sí? no teníamos que poner la bibliografía y las referencias, y no teníamos espacio y pusimos un código QR con las referencias y la bibliografía también. Por eso os digo que es una herramienta que creo que sí o sí debéis usar. ¿Por qué? Pues porque Albert os ha enviado la referencia de los límites de espacio que tenéis para vuestra miniguía. Claro, cuando empecéis a trabajar vuestros destinos, vais a empezar a ver que hay cientos de cosas que os parecen interesantes. Todas son interesantes, todas son dignas de estar, pero no todas caben, ¿sí? No todas cabían, ahora sí caben. ¿Por qué? Porque lo que debéis hacer es un ejercicio de concreción, de síntesis en vuestra mini guía, pero eso no significa que no podáis usar herramientas como el código QR que os permita trascender contenido que en vez de quedarse en la bandeja o en la basura directamente porque no cabe, ahora tenéis que darle ese valor. ¿Sí, chicas? Entonces esto es básico. Igual que os he dicho que es importante, como habéis visto aquí también, el uso de mapas, una mínima definición del espacio que vais a trabajar tiene que aparecer desde el principio, ¿sí? Un mapa, una proyección, pues eso, espacial de qué área. Pues, por ejemplo, tú, Berta, pues el sur de Alemania, pues se puede ver un poquito, supongo que esa parte del sur de Alemania está encajonada entre qué otros países. ¿Qué? Austria, Italia, ¿sí? Francia, sí. Francia, fíjate, eso es importante porque no todo el mundo tiene el conocimiento que tienes tú de Heidelberg, por tanto, tienes que enmarcar visualmente dónde está eso, y a partir de ahí desarrollarlo. Es como os he mostrado con el mapa del turismo eólico. Habéis visto ese mapita que más o menos enmarcaba. Y en tu caso, Ana, también. O sea, no hace falta que pongas, yo lo que haría en tu caso es, no es necesario que pongas todo Panamá. Yo lo que haría es una porción en la que se vea la capital y una proyección, quizás una línea que marque la isla y luego una proyección grande que se vea la isla, ¿entiendes? Porque así optimizamos espacio y ubicamos, porque tu usuario va a decir, hostia, está lejos de la capital. Es una isla alejada, pues eso, isolada, nunca mejor dicho, y por tanto es un espacio natural pues que no es masivo, ¿no? Entonces, desde el principio, un buen mapa, ¿sí? Y como os decía, el uso de códigos QR. Y en el caso de Evelyn, pues también lo mismo. O sea, ¿dónde está Sierra Puebla o dónde están las Islas Marías? Porque yo no las ubico, ¿entendéis? ¿Sí? Entonces es básico eso, ¿de acuerdo? Luego, a nivel narrativo, por eso os preguntaba si alguna de vosotras venía del ámbito del periodismo, de la comunicación. Vale, es importante, y esto es básico, 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 que sepamos a quién va dirigida vuestra guía. Esto es lo primero que, más allá del tema, del espacio que vais a trabajar, tenéis que reflexionar a quién va a ir dirigida vuestra guía. ¿Por qué pensáis que esto es importante? El target, el famoso target. ¿A quién va dirigida vuestro producto? ¿Por qué pensáis que es importante? O básico, más que importante. Yo pienso que para poder dar una comunicación efectiva, como por ejemplo, digamos que la quiero enfocar a los jóvenes, Ajá. tengo que escribir cómo lo entenderían los jóvenes de ahora, qué palabras usarían, digo yo. Fantástico.
para que sea como más fácil de que entiendan de qué estamos hablando. Muy O bien. igual pasaría si fuera alguien que no es nacional, poner Es- como explicar a ciertas reglas o, o el cambio de moneda, o sea, como entender bien qué información vamos a poner para que nos entiendan. Fantástico, lo has explicado muy bien, Ana. O sea, has hecho referencia, por ejemplo, a la hora de definir el target, la edad, ¿no? El perfil. No es lo mismo un joven. Cuando digo no es lo mismo, es que ni le interesa lo mismo, ni habla igual, ni usa unas herramientas de comunicación o de lenguaje igual que un senior, ¿no? O un niño. Las editoriales hacen también guías, y también es interesante para hacer pedagogía medioambiental. Quizás pensar en que vuestra guía puede ser una guía pensada para niños y niñas, ¿entendéis? O sea, en el target, de la definición del target, aunque parece una obviedad, pero es importante, hay que definir la edad, hay que definir el idioma, ¿sí? Porque claro, lo ha dicho muy bien Ana. Ana, tú antes has dicho, espera que lo tengo apuntado aquí, que la isla Coiba es una isla sobre todo de nacionales, de Sí, panameños, sí. ¿sí? Vale, mi pregunta Eh, es, pa- pa- solamente, no, no, dime, sí, dime. es más, o sea, se enfoca más en el turismo nacional, pero sí llegan de vez en cuando turistas, sobre todo de Estados Unidos. Y por lo ¿Mm? menos ayer se dio el caso, fue un caso como, como diferente, de que llegó primera vez un crucero con franceses, pero las personas estamos un poco como, no sé si asustadas o qué, de que se masifique la isla, porque como dije, es un parque natural y una cosa es llegar en una lanchita, un barquito pequeño, y otra cosa es llegar en cruceros grandes, porque están los Claro, arrecifes, los corales, pero sí, mayormente es de nacionales, sí, vale. Cuando has dicho Ana ayer, dices literalmente que sucedió ayer. sí, sí, O sea, ayer, yo vi la noticia, creo que fue hoy, así que eso fue como ayer por ahí, ayer llegó un crucero de franceses. sí. Vale. ¿Os dais cuenta de que eso que acaba de mencionar Ana es el argumento que hace necesario que Ana haga su guía de esa isla? ¿Entendéis? Yo empezaría con una pequeña reflexión, con un titular de decir, esta noticia demuestra que este tesoro natural, que es una joya, hay que preservarlo porque este crucero no deja de ser el símbolo de lo que puede llegar, un turismo masivo. Mirad, uno de los problemas de cuando alguien hace una guía de viajes, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo ya os digo que en Menorca yo he veraneado y de volver este verano es fascinante. ¿Tú conoces, Berta, Menorca? Sí, ¿Has no he ido estado? mucho, pero una Bueno, vez y ya Menorca está. es una maravilla, es reserva de la biosfera, pero tiene ese problema que calitas pequeñitas, playas pequeñitas como, no sé, Calantortuga, que hace 20 años pues apenas iba gente, las redes sociales la han convertido en un auténtico, pues eso, espacio masificado, a veces horrible. Estoy hablando de aguas cristalinas, transparentes, pero claro, la masificación hace que cuando uno hace una guía, tiene siempre ese debate de decir, ¿un tesoro lo explico o no lo explico? Porque en el momento en que lo explicas deja de ser secreto y se convierte en algo público y ese público tú no lo controlas. Entonces puede pasar algo como la isla que tú estás comentando, Ana, ¿no? De ese tesoro que es solo de nacionales, cuando la gente lo empieza a descubrir, se puede convertir en un tesoro perdido, ¿no? Porque si no se hacen esas pautas y si no hay herramientas como puede ser tu mini guía para explicar qué es lo que hay ahí y qué cuidado hay que tener para que eso no se pierda, puede ser que ese tesoro se desvanezca, ¿no? Entonces, ahí también está la responsabilidad del comunicador. Vosotras sois comunicadores desde el punto de vista medioambiental, por tanto, tenéis que apelar a eso que os decía, desde el yo, desde la propia experiencia, pues por ejemplo, Evelyn, en el caso
si hace finalmente lo de Sierra Puebla. No quiero presionarte con lo de Sierra Puebla, permanentemente estoy haciendo referencia a esa propuesta. También me gusta la de Islas Marías, pero ya te he dicho que tengo predilección porque creo que puede ser muy interesante esa visión tan transversal que tú, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Esa escuela de agricultura Milpar, que lo que has dicho, ¿no? Eso es Sistema, maravilloso porque está... ¿Mm? Dime, sistema dime. Milpa. Ujú. ¿Sistema? Milpa. Milpar, había dicho Milpar y es Milpar, ¿no? Ajá. Eso es un sistema agrario eh, precolombino quiero decir, es un sistema que ya se usaba antes de la colonización. Sí, sí, de hecho, y también tiene que ver mucho con la protección al maíz aquí en México, ¿Mm? porque obviamente debido a las semillas genéticamente modificadas, inclusive eh, el ingreso del glifosato, de pesticidas, está afectando a Claro. nuestras semillas nativas. Y una Ujú. forma de conservarlas también, pues, es a través del sistema Milpa. Fantástico, de verdad, céntrate aquí, ¿no? Ahora ya te lo voy a decir explícitamente, Evelyn, haz esto, haz Sierra Puebla, porque esto es maravilloso, porque esto estamos haciendo una comunicación medioambiental y de preservación de un patrimonio, en este caso del maíz, pero de un patrimonio cultural, gastronómico, ¿eh? Estamos hablando de una riqueza de una especie que si no se perdería. Y eso es un poco lo ligo con lo que te decía Tiberta. Esto es lo que tú tendrías que buscar, ¿sabes? Imagínate que hay algo que en el sur de esa zona, por lo que sea, se está perdiendo. Pero sin embargo, si tú investigas y encuentras eh, una comunidad, muchas veces eh, algunas de los motores para desarrollar un relato de conciencia medioambiental son los productores ligados con el ámbito gastronómico, ¿sí? Por ejemplo, tú eres de Manresa, yo vivo en Esparraguera y aquí cerca de Ulesa, por ejemplo, ¿sí? Martorell, recuerdo, yo hice un reportaje para el periódico de Cataluña sobre cómo los productores estaban recuperando especies, por ejemplo, de olivos milenarios, pero que se estaba perdiendo esa variedad singular de este territorio. Pues como esos productores de una manera casi artesanal, ligados a la gastronomía, estaban ayudando a que eso no se perdiera. Eso es también hacer una comunicación medioambiental. ¿Entiendes lo que te decía, Berta? No solo es, o sea, no solo no significa que no, significa que también puede ser eso, ¿eh? Castillos, lagos, pero también una recuperación a través de fauna, a través de alguna especie en peligro de extinción, ya sea vegetal, natural, o lo que sea. Tenéis que encontrar, y creo que por lo que veo, ahora sí ya creo que me queda más claro, tenéis tres buenos temas, tres buenos espacios que os van a dar cancha a la hora de desarrollar este relato. ¿Vale? Entonces, lo que os decíamos, código QR, sí o sí, básico, básico para que deis cancha o lo que os decía, pues a entrevistas, fotogalerías, mapas y que eso enriquezca el relato. Ya para acabar un poquito también es importante, y lo decía al principio cuando hablaba con Ana, el diseño es clave. El diseño es básico para que un producto como este entre por los ojos, sea funcional, sea atractivo y sirva precisamente para esa concienciación, porque no hay nada más interesante que una buena fotografía de, por ejemplo, pues eso, una tortuga en la isla de Coiba no aparezca. O sea, una tortuga, esas imágenes terribles que aparecen con tortugas con redes de pescadores en las patas, ¿no? Es eso, luciendo en un diseño a una doble página, realmente te puede hacer abrir los ojos de la necesidad una necesidad de preservar ese espacio, ¿no? Esa fauna, ¿no? Por tanto, el diseño, pensar también en ello. Ana lo ha trabajado, no sé si Evelyn, Berta, habéis trabajado algo de diseño. Yo sí en la carrera. Fantástico. ¿Tú, Berta? No, no mucho.
Bueno, yo tampoco mucho, pero los tutoriales, con un Sí, Canva, ¿usáis Canva? ¿Conocéis Canva? sí, Bueno, pues Canva es una buena herramienta porque como está todo inventado, pues podéis tirar de ya, plantillas y de modelos que ya están hechos, ¿vale? Me refiero a eso, ¿eh? Tampoco pretendo. Lo más importante, es importante el diseño, ¿eh? Pero lo que quiero sobre todo, y yo lo voy a valorar mucho, es lo que os decía, el enfoque temático, la funcionalidad de vuestra propuesta de cara a preservar, a comunicar el territorio que habéis decidido, ¿sí? Exponer. Esas pautas tan importantes que os decía de definir muy bien el target, ¿eh? Eh, Porque como decía Ana, si es un target local, pues no le vas a tener que explicar determinadas pautas de comportamiento, de incluso pues eso, de moneda, de transporte y demás. Pero para alguien que es de fuera, sí. Y entonces también esa información, pues tiene que estar muy ajustada a ese target definido. ¿De acuerdo? No sé, ¿alguna pregunta de lo que hemos comentado, alguna reflexión que os haya parecido interesante o que queráis aportar? ¿Alguna duda, algún tema? Bueno, yo agregando un poco a la conversación y que ya me convenció de hacer el de la Sierra Norte de Puebla. Uh, Estoy convencido, ¿eh? Yo no he Sí. sido, ¿eh? Sí, sí que sí. Este, también hablé un poco que mi tema final del máster será sobre la resistencia ¿Sí? y también me gustaría añadir un poco en mi guía sobre la historia de esta comunidad, que es una Claro. comunidad indígena y que también, de hecho, todo esto de la formación de la cooperativa, del turismo ecológico, de su sistema de producción agroecológica y todo, surge de la resistencia porque era una comunidad olvidada históricamente por el gobierno que no recibía apoyos y que inició porque no tenían azúcar. Qué bueno. Ajá. Entonces, no sé cómo podría a lo mejor incluirlo, pero ¿Cómo vaya, se llama la comunidad, Evelyn? Cuetzalan El, del Progreso. perdón, no te escuché. Cuetzalan del Progreso. Lo voy a escribir en el chat y voy a Cuetzalan, escribir el Cuetzalan, nombre de Cuetzalan la... del Progreso. Vale. A ver, es que yo empezaría ya con eso, Evelyn. Es que ese es tu arranque, es tu inicio. O sea, lo que justifica tu trabajo es la resistencia de esa comunidad, ¿sí? Porque esa comunidad no es que esté desligada de un espacio geográfico, todo lo contrario, es que esa comunidad es hija de Sierra Puebla. Y por tanto, su actitud de resistencia, de solidaridad, de esfuerzo colectivo, lo que está haciendo es poner en valor su patrimonio cultural, ancestral y su paisaje. Entonces, yo es que empezaría por eso. O sea, es un poco como os he leído antes, ¿no? Es muy importante que cuando hagáis vuestra mini guía, ni que sea la primera página, en el título de vuestra guía haya un párrafo que justifique por qué hacéis esa mini guía. ¿Sí? ¿Entendéis lo que quiero decir? Esto es como hacer, en periodismo es como el titular lo que va a hacer es que compres un diario o cliques a una noticia porque la consideres interesante. Si el titular no te llama la atención, es que no vas ni a clicarle. Pero si el titular te llama la atención, vas a leerte lo que se llama el lead, ¿no? El sumario primero. Entonces, ahí está, esa es la noticia, esa es la esencia de lo que te va a acercar la mini guía. Entonces, un buen párrafo que justifique por qué vais a hacer el trabajo que vais a hacer, ¿no? ¿Cuál es la razón? En tu caso, Evelyn, está claro. Yo empezaría así. Resistencia es progreso. Así empezaría. Punto. Eso lo tenía claro la comunidad que tú decías en el año 1980, cuando desheredados y olvidados por el gobierno central decidieron poner en valor su cultura ancestral y su paisaje. Y a partir de ahí, esta guía pretende ser un homenaje y
y una constatación de que la resistencia ha dado fruto. Punto. Y nos ponemos a trabajar. Haces un pequeño sumario, los 4 temas que me has dicho: producción de miel, los muebles, el hotel, la escuela, y ya tienes la mini guía estructurada. ¿Sí? Entonces, haría punto por punto, quizás una doble página explicando cada punto, con imágenes, con el relato, un pequeño, no sé, incluso, pues eso, con un código QR. Si tú tienes, hiciste fotos, vídeos cuando estuviste allá, inclúyelos, ¿sí? Y ya está. Es que yo tu guía, Evelyn, es eso, es resistencia, es progreso, Sí. ¿sí? ¿Vale? Perfecto, fantástico. Y en tu caso, Ana, también. Muy bien lo has explicado. Coiba, 5 horas, y ahora tú tienes una problemática de ayer, literalmente. Te llega un crucero. Esa isla está desde ayer en peligro de estar en el mapa del turismo masivo. Por tanto, hay que hacer algo para comunicar que sí, se debe visitar, se debe disfrutar, pero bajo unas pautas, ¿sí? Y en tu caso, Berta, lo mismo. Descubre esa problemática, o no problemática, vuelvo a repetir, sencillamente es poner en valor esos castillos, esos lagos, pero sí yo te invitaría a que buscaras algo que dijera, hostia, estamos hablando de Alemania, un país civilizado, pero que, joder, pues ahí encajonado entre Francia, Suiza y demás, hay un tesoro que a lo mejor hay un tesoro que se está perdiendo, por lo que sea, o que está amenazado, ¿sí? No sé, imagínate ahora que cada vez más en Europa empieza, hostia, es un debate que parecía olvidado, a replantearse la energía nuclear, ¿no? O yo qué sé, un parque eólico. Aquí en España hay mucha polémica últimamente hay una zona en el Maestrazgo, una zona preciosa de esa España vaciada, que está planificado hacer un gran parque eólico. Que sí, abre el debate de las energías renovables, pero que también embrutece un paisaje único, ¿no? Entonces, esos debates permiten enriquecer vuestras guías. ¿De acuerdo? Pues quedamos así. Cualquier duda me decís por correo electrónico, y las espero el domingo con muchas ganas para saber qué trabajo tan maravilloso vais a hacer. ¿De acuerdo? Pues un placer, chicas. Un placer conoceros y lo dicho, espero vuestros trabajos, ¿eh? Gracias. Venga, un Gracias. saludo. Que Gracias. vaya muy bien. Saludos. Hasta Igualmente. luego. Adiós. Adeu. Adiós. Adiós.